Ya, genial. Voy a ver si puedo poner mi cámara. Ya, sí se ve. Ya, chicos, entonces vamos a iniciar de una vez con lo que viene a ser la séptima asesoría y justamente la última con respecto a lo que es el segmento cardiovascular. Hoy día vamos a ver lo que son cardiopatías congénitas, que en sí es un tema bastante corto y es muy resumible, así que se los he traído en cuadritos para que ustedes puedan ver sobre todo características principales. Y la última parte, que son malformaciones cardíacas, y con eso ya estaríamos culminando con lo que es el segmento de cardiovascular. Esta es la penúltima clase, falta una clase más antes de su parcial. Entonces, para que más o menos se den una idea y vayan repasando también los temas que ya hemos visto. Entonces, ahora sí vamos a empezar con lo que viene a ser la asesoría número 7. Ya. Entonces, para hablar principalmente de lo que son cardiopatías congénitas, tenemos primero que definir qué son cardiopatías congénitas. Entonces, dentro de las múltiples malformaciones que van a haber a lo largo de lo que es el desarrollo de la persona como tal, van a existir lo que son las malformaciones cardíacas, ya sea a nivel estructural, o sea que viene a ser de la anatomía propiamente dicha, como puede haber una alteración funcional, que viene a ser el tema de la función cardíaca, ¿no? Que es la sístole y la diástole y distribuir la sangre por todo nuestro cuerpo. Entonces, esta va a ser cualquier malformación del desarrollo del corazón establecida durante lo que viene a ser la gestación. ¿Ok? Las malformaciones cardíacas son una, si no es la más frecuente con respecto a lo que son malformaciones. Y estas malformaciones no es que aparezcan de la nada, sino que tienen factores de riesgo que están muy vinculados, digamos, al desarrollo de estas, ¿no? Por ejemplo, uno de los más comunes es el tema del tabaco. ¿Okay? El tabaco va a ser uno de los factores de riesgo más, uno de los muy grandes, para que se puedan presentar lo que son malformaciones durante la gestación. Otros hábitos nocivos, bueno, beber alcohol, etcétera, que pasan a segundo plano. Otra razón u otro factor que también puede influenciar en la persona para que haya alguna malformación cardíaca es también con respecto a los genes, ¿ok? Justamente lo que son las malformaciones es de carácter multifactorial. ¿Por qué? Porque está muy asociado a lo que es la genética eh, y también muy asociado a lo que son los factores ambientales, ¿no? Como hablamos de los factores, lo que vienen a ser los hábitos nocivos o factores de riesgo. Entonces, para que vean la magnitud de la incidencia de lo que son estas malformaciones, es que se da 8 por cada 1000 nacimientos, o sea, es bastante alto. Es por eso la importancia de poder diagnosticarlas a tiempo y poder tratarlas. Y sobre todo saber clasificarlas, ¿no? Que es el propósito de lo que viene a ser su teoría de cardiopatías congénitas. Dentro de la imagen, bueno, ustedes ya saben lo que viene a ser el reconocimiento de estructuras tanto a nivel cardíaco como a nivel pulmonar. Ustedes saben que este es el lado derecho, el lado izquierdo. Tenemos lo que son los pulmones, tanto derecho como el lado izquierdo, lo que viene a ser los senos costodiafragmáticos, que se tienen que observar completamente. Lo que viene a ser acá, que era la burbuja gástrica, miren cómo da el inicio, la parte superior de lo que es el estómago y justamente lo que viene acá, que es lo que nos compete, que es la parte de la silueta cardíaca, ¿no? Todo lo que van a ver tanto en el lado derecho, que ya hemos hablado, como en el lado izquierdo. Y con ella, justamente, lo que viene a ser los vasos, o los grandes vasos que tenemos, el arco aórtico, tanto la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente que se ve posterior, lo que viene a ser las venas cavas, tanto superior como inferior,
¿Y alguna otra cosa más? No. Y bueno, lo que ustedes saben que es esta parte de acá que viene a ser el ápex cardíaco. Entonces, esta es una silueta normal en donde podemos observar, digamos, estructuras tanto anatómicas como de vasos sanguíneos completamente normales. ¿Ok? Ahora, dentro de lo primero que tenemos que saber para ubicarnos al momento de empezar a describir lo que son estas estructuras, tenemos que saber que para poder leer lo que es una radiografía, también hay algunas terminologías particulares que en algunos informes de radiología lo suelen utilizar, que son el situs solitus y el situs inversus. Entonces, cuando nosotros leemos una radiografía, lo normal que tenemos que ver es justamente, como hablamos en la diapositiva anterior, que en el lado derecho había lo que es un pulmón trilobulado, que viene a ser para el lado derecho, y para el lado izquierdo tenemos que tener lo que es un pulmón bilobulado. Eso es lo normal, ¿ok? Y a eso normal que le llamamos, radiológicamente también se le puede llamar situs solitus. ¿Qué quiere decir? Que la configuración anatómica de esta persona es completamente normal. En la derecha vamos a encontrar lo que es la aurícula derecha, vamos a encontrar lo que es el pulmón lobulado, vamos a encontrar también lo que es el hígado en su porción derecha. Y en el lado izquierdo vamos a encontrar lo que es el vaso, esto de acá, lo que es la parte del estómago en el lado izquierdo, y lo que viene a ser el pulmón bilobulado. Entonces, a eso se le va a llamar un situs solitus. Por otro lado, tenemos lo que es el situs inversus, y su nombre lo dice. Toda la anatomía de este paciente, toda, absolutamente toda, va a estar inversa, va a estar para el lado contrario. ¿Qué quiere decir? Que donde debemos ver, por ejemplo, en el lado derecho un lóbulo trilobulado, vamos a ver en el lado derecho un lóbulo bilobulado. Por lo contrario, en el lado izquierdo, donde tenemos que ver un bi, vamos a ver un tri. Y con esto me refiero a toda la estructura anatómica. Si en el lado derecho tenía que haber la parte del hígado derecha, acá se invierte y se va a pasar para el lado izquierdo. Y de igual forma, lo que es el vaso, lo que es el estómago en la parte izquierda va a pasar para el lado contrario, que sería el derecho. A esa configuración anormal o contraria, o una inversión exacta, es una inversión exacta, se le va a denominar situs inversus. ¿Ok? Esas son dos terminologías que también usan a nivel radiográfico, a nivel radiológico. Ahora, hay una tercera, que viene a ser el situs ambiguus, o también llamado el situs ambiguus, o también se le puede igualar a lo que es una heterotaxia. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es un situs solitus ni un inversus, sino se va a denominar una heterotaxia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esta definición de situs ambiguus o situs ambiguus se puede clasificar o subclasificar en dos partes. O que sea un situs ambiguus y con un isomerismo derecho, o un situs ambiguus con un isomerismo izquierdo. Ahora, la clave acá para poder diferenciarlos, o mejor dicho, clasificarlos, es justamente esta palabrita de acá, derecho, ¿ok? O izquierdo. ¿Qué quiere decir? Un situs ambiguus con isomerismo derecho es que únicamente van a haber estructuras anatómicas que pertenecen al lado derecho. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que en el lado derecho hablamos de un trilobulado, de un hígado o la parte del hígado derecho? Y no mencionamos en ningún lugar, por ejemplo, el lóbulo bilobulado o lo que es el vaso o el estómago, digamos, en su parte más izquierda. Ya, en un isomerismo derecho solamente van a predominar estos dos. En ambos lados, el paciente va a tener un pulmón trilobulado y el hígado se va a ver grande, ¿ok? Acá no va a haber espacio para que exista lo que es los vasos, bueno, el vaso, mejor dicho, ¿ok? Entonces, ¿qué va a haber acá? Una asplenia. ¿Qué es asplenia? Que no hay vaso. Segundo, pulmones trilobulados de manera bilateral. Y tercero, va a haber un hígado grande. Eso es cuando corresponde a un isomerismo derecho. Por lo contrario, un isomerismo izquierdo, ¿qué va a predominar?
las cosas o estructuras del lado izquierdo. ¿Y esto qué quiere decir? En el lado izquierdo, en primer lugar, predominaba los lóbulos, que eran dos, los bilobulados, los pulmones bilobulados, ¿ok? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Qué más predominaba? El vaso, pero en este caso ya no va a haber uno, van a haber varios. Y eso se le va a denominar poliesplenia. Acá van a encontrar múltiples chiquitos vasos. ¿Ok? En este caso, bueno, puede haber lo que es el hígado en su tamaño normal y también lo que va a haber es una interrupción de la vena cava inferior. Por el resto va a estar completamente normal. Entonces, eso viene a ser, digamos, la distribución o la clasificación de lo que viene a ser el situs ambiguus, que también se le denomina heterotaxia. Ahora, en esta radiografía lo que vamos a ver es justamente una heterotaxia severa, ¿ok? Una heterotaxia severa, que viene acompañado de lo que es una malformación cardíaca congénita, ¿ok? Entonces, en esta radiografía yo no puedo saber con exactitud qué tipo de malformación cardíaca tiene, porque acuérdense que muy aparte de la radiografía existen otros métodos de diagnóstico por imágenes que son mucho más específicos. Por ejemplo, lo que viene a ser las tomografías, resonancias o ecocardiografías. Entonces, esta radiografía más que nada es para darnos como que una idea de que algo anda mal en el corazón de este paciente. Entonces, en el lado de la imagen de acá, en el lado izquierdo, lo que vamos a ver justamente primero es la silueta cardíaca. Tenemos que ver el tamaño de la silueta cardíaca, ¿ok? Muy aparte de eso, tenemos también que ver lo que viene a ser el ápex cardíaco. En una estructura normal, el ápex cardíaco está un poquito más inclinado para abajo. ¿Se acuerdan? Era más izquierdo y más punta para abajo. En este caso, el paciente, la punta está para arriba, está más redondeada para arriba. Eso nos puede dar como que un indicio de que también hay alguna patología cardíaca ahí. Otra cosa que también nos debe llamar la atención, en una radiografía normal, esta zonita de acá, que es como una curvatura, esa en una radiografía normal no se encuentra. Por lo tanto, en esta radiografía en particular nos tiene que llamar la atención que justamente en esa zona de ahí aparezca lo que es esa curvatura anormal. Y por otro lado, en el lado, digamos, derecho, lo que vamos a ver es un corazón mucho más chiquito, ¿ok? Miren acá, el ápex cardíaco ni siquiera se nota lo que es la punta hacia el lado izquierdo, ni se nota la forma usual de lo que viene a ser el corazón. Entonces, más que nada, esto es para que nos demos una idea de cómo la radiografía nos puede ayudar tal vez para sacar algunos indicios de lo que viene a ser las cardiopatías congénitas. Otro punto que no mencioné, por ejemplo, en esta de acá, es justamente lo que vemos acá, la burbuja gástrica. Usualmente, la burbuja gástrica tendríamos que verla en el lado izquierdo. Pero ¿qué pasa en un situs ambiguus? Pasa hacia el lado derecho o hacia el lado contralateral, ¿ok? Entonces acá la vemos justamente en lo que viene a ser la radiografía. Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros poder diagnosticar ante una radiografía o ante un examen de estudio por imágenes lo que viene a ser una cardiopatía congénita? En primer lugar, y como siempre se les repito, es la clínica, ¿ok? A nuestro consultorio o a nuestra emergencia nos puede llegar lo que es un paciente de dos formas. Un paciente que se encuentre morado, o sea, que ustedes lo vean y está morado, que nos indica lo que es una cianosis, que junto con la cianosis va a venir lo que es ya sea una cianosis peribucal, ya sea una cianosis periférica, ya ustedes van a saber diferenciar lo que es una cianosis central de una periférica, o va a llevar lo que es un paciente con síntomas congestivos, lo que nos va a sugerir lo que es un edema agudo de pulmón, que ya lo hemos visto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que reconocer ante un paciente con sospecha de cardiopatía congénita es la clínica. Cianosis, síntomas y signos cardíacos, signos de edema agudo del pulmón, etc.
En segundo lugar, lo que nos interesa también es justamente evaluar la silueta cardíaca. Con una radiografía se puede evaluar, ustedes ya saben cómo. Otra cosa que nos importa también es ver si es que el tamaño que tiene es normal, es una cardiomegalia, poder medirlo y según eso ir descartando algunas patologías como que no vayan a lo que viene a ser cardiopatías congénitas. Y ya por último, tenemos que ver lo que es la vascularización pulmonar central. Si es que esta se encuentra aumentada, ustedes por ejemplo saben que cuando la vasculatura aumenta en una radiografía se va a ver mucho más blanco. ¿Okay? Y cuando esta está, digamos, normal, ustedes van a poder visualizar correctamente lo que son los campos pulmonares, que se van a ver negritos. Entonces, lo que viene a ser las cardiopatías congénitas, van a poder clasificarlas de 2 formas y hasta de 3 formas. Van a haber patologías que van a tener lo que son cortocircuitos de izquierda a derecha. Van a haber patologías que van a tener cortocircuitos de derecha a izquierda y van a haber patologías que van a ser mixtas, o sea, que van a ser de ambas. Y cada una de estas va a tener una clínica en particular. Por ejemplo, las de cortocircuito de izquierda a derecha no van a presentar lo que es una cianosis y va a haber lo que es un aumento del volumen pulmonar. Por lo contrario, las del cortocircuito de derecha a izquierda, esas sí van a presentar lo que es una cianosis y la silueta cardíaca posiblemente se vea normal o en algunos casos se vea aumentada discretamente. Y en el caso de las mixtas van a tener todo, van a tener cianosis, va a haber lo que es una silueta cardíaca normal o aumentada y este cortocircuito ya sea puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o ambos en este caso. Entonces, de esta forma es que se van a, digamos, clasificar lo que vienen a ser las cardiopatías congénitas. Entonces, vamos a iniciar con lo que vienen a ser las cardiopatías acianóticas. ¿Ok? Este cuadrito de acá es un cuadro resumen que es más que nada para que ustedes vean cómo es que podemos clasificar lo que vienen a ser las cardiopatías. Entonces, las cardiopatías, más o menos para ir explicándoles, como les dije, se puede dividir primero por la clínica. Si es que tenemos un paciente cianótico o si es que es un paciente que no presenta cianosis. En el caso de que sea un paciente cianótico, sí o sí va a presentar lo que es un shunt o un cortocircuito de derecha a izquierda. En cambio, una cardiopatía acianótica va a presentar lo que es un shunt de izquierda a derecha. ¿Ok? Eso sí que se les grabe, por favor. Ahora, una vez que ustedes ya han definido o clasificado a sus pacientes que tienen cianosis o no, van a ver o van a fijarse en lo que viene a ser el flujo pulmonar. En el caso de las acianóticas, si es que el paciente presenta lo que es un flujo pulmonar aumentado, tienen que pensar en 3 patologías. En lo que viene a ser una comunicación interauricular, en lo que viene a ser una comunicación interventricular y lo que viene a ser el ductus arterioso persistente o ductus arterial persistente. En el caso de que ustedes presenten una paciente acianótica, pero con un flujo pulmonar normal, tenemos que pensar en una estenosis pulmonar o en una coartación de la aorta. Por lo contrario, en un paciente con cianosis y vemos su flujo pulmonar aumentado, tenemos que pensar en lo que viene a ser la transposición de lo que viene a ser los grandes vasos y por último lo que es el drenaje venoso pulmonar anómalo. ¿Ok? Y por otro lado, si es una cianosis, o si es una cardiopatía cianótica con un flujo pulmonar normal, tenemos que pensar a la cabeza lo que es la tetralogía de Fallot, lo que es la atresia tricuspidia y lo que es el síndrome de Epstein. ¿Ok? Entonces, primero vamos a empezar con lo que vienen a ser las cardiopatías acianóticas. Y de las acianóticas, en su teoría, se les ponen un poquito más sencillo porque solamente se fijan en lo que viene a ser el flujo pulmonar aumentado. Y de estas vamos a hablar tanto de lo que viene a ser la comunicación interauricular, lo que viene a ser la comunicación interventricular y el ductus arterioso persistente. Entonces, empezamos.
Acuérdense que todas las que vamos a ver a partir de ahorita, las tres siguientes, van a presentar un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿ok? De izquierda a derecha. Por lo tanto, no van a presentar lo que es una cianosis y no va a haber lo que es, y va a haber lo que es un aumento del volumen pulmonar. O comparando un poco de lo que viene a ser las de cortocircuito de izquierda a derecha y las de derecha a izquierda, las de izquierda a derecha son las más frecuentes, ¿ok? Son las cardiopatías más frecuentes. Tanto la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y el ductus arterioso persistente son las más frecuentes. Entonces, ¿qué viene a ser la comunicación interauricular? Justamente es un defecto en el tabique interauricular. Para que lo entiendan un poquito mejor y no se me confundan, rapidito les voy a explicar a grandes rasgos lo que viene a ser una CIA y un SIP. ¿Okay? Una comunicación interauricular y una comunicación interventricular. Entonces, siempre con su dibujito de corazón que les enseñé, da igual. Entonces, una alteración en la comunicación interauricular de frente. Piensen en las aurículas, olvídense de los ventrículos. Entonces, ¿qué va a estar afectado acá? Esta comunicación interauricular. Lo normal es que justamente ese tabique que está entre las aurículas esté completamente cerrado, que haya, digamos, esa pared de división entre el lado izquierdo, que justamente es el lado desoxigenado, y el lado derecho, el lado derecho que es el completamente desoxigenado y el lado izquierdo que es el lado oxigenado. ¿Qué pasa cuando este tabique que debe estar cerrado empieza a tener como unos tipos de comunicantes, ¿ok? Como si fueran agujeritos, así. Esta sangre que viene por acá, por el lado derecho, que es una sangre desoxigenada, va a empezar a pasar por estos huequitos y se va a empezar a combinar con la sangre oxigenada. Por eso es que ocurre esta alteración, justamente por estos huequitos, porque hay unos huequitos en la comunicación interauricular. ¿Qué pasa en la comunicación interventricular? Es lo mismo, solamente que va a ocurrir en los ventrículos. En ese tabique que debería estar cerrado van a empezar a aparecer lo que son unas aberturas, ¿no? Unas cavitaciones, por así llamarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre que va a estar acá, que debe ser sangre oxigenada, va a pasar a combinarse con la sangre desoxigenada. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a dar justamente la cliña, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta imagen de acá, quiero que lo recuerden, porque en base a esto se va a basar todo lo que vamos a explicar ahorita. La única diferencia es que cuando hablemos de lo que viene a ser la CIA, estos de acá van a ser las ubicaciones de esos huequitos que van a comunicar estas dos áreas. Entonces, ya ustedes saben que el CIA, la comunicación interauricular, va a ser un defecto en el tabique interauricular. O sea, un defecto en esta zona de acá. Y lo va a clasificar según dónde se encuentre ese huequito. ¿Ok? El más frecuente de todos, para que ustedes lo sepan, el más frecuente es el de tipo ostium secundum, que se va a encontrar en la fosa oval, en la fosa de acá. Este es el más frecuente, en un 60%. En segundo lugar tenemos lo que es a nivel del seno venoso, que se va a encontrar justamente inmediatamente debajo de lo que viene a ser la entrada de la vena cava superior. Se va a encontrar la altura del seno venoso en la. Ya. Y en tercer lugar tenemos lo que es el ostium primum. El ostium primum que se va a encontrar en la porción inferior del tabique proximal a las válvulas auriculoventriculares, ¿ok? Que se va a encontrar en la zona de acá. Entonces, estos tres van a ser, digamos, las zonas en donde ustedes van a poder encontrar ese defecto del tabique interauricular por donde va a pasar la sangre, ¿ok?
nada más. Eso es con respecto al CIE. Entonces, ¿qué vemos acá? Lo que vamos a ver es justamente una radiografía mucho más blanca. Porque yo que les dije, cuando ustedes ven una radiografía más blanca, es que hay una mayor cantidad de sangre, mejor dicho, ¿no? Porque hay un aumento del volumen pulmonar. Ustedes ven un aumento del volumen pulmonar. Esta radiografía que ven acá, que deberían ser unos campos pulmonares completamente negros, completamente radiolúcidos, ustedes los van a ver con una trama pulmonar aumentada. Justamente ¿por qué? Por esta característica. Porque en el cortocircuito de izquierda a derecha va a presentar lo que es un aumento del volumen pulmonar. Segundo lugar, justamente en la radiografía lateral que vemos acá lo van a poder ver mucho mejor, ¿ok? Sobre todo en esta radiografía van a ver que la silueta cardíaca se encuentra topando casi el esternón, cosa que en una radiografía normal, en un corazón normal, no debería pasar eso. Otra cosa que vemos acá es la cardiomegalia que estamos describiendo asociada a esa dilatación de lo que viene a ser las cámaras derechas. ¿Por qué hay una dilatación? Porque va a haber lo que es un esfuerzo mayor por parte del corazón para poder empujar la sangre que va a salir, porque acuérdense que es como que haya un reflujo constante, una entrada constante de sangre a la aurícula derecha. Entonces, ese acumulo de flujo de sangre extra hace que poco a poco la parte total derecha del corazón se empiece a dilatar. Por eso, esa dilatación del lado derecho hace que el corazón se vea mucho más grande y hace que el corazón tenga lo que se denomina cardiomegalia. ¿Ok? Otra cosa importante es también, si es que afecta al lado derecho del corazón, acuérdense, al lado derecho del corazón, va a haber lo que es un aumento del tamaño de la aurícula derecha. Esto va a conllevar a que el ventrículo derecho también aumente. Va a haber un aumento del ventrículo derecho. ¿Y se acuerdan qué salía de acá? La arteria pulmonar. Entonces, como hay un aumento del flujo en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, va a haber un aumento también en lo que es la arteria pulmonar. Por eso es que acá, en la estructura normal, no debería verse tan dilatada lo que es la arteria pulmonar. Sin embargo, como hay este acúmulo de sangre excesivo, es que la arteria pulmonar se va a empezar a dilatar en esa zona de ahí. ¿Ok? Y justamente por este aumento del flujo pulmonar o en la arteria pulmonar es que se da el aumento del volumen pulmonar y ustedes lo van a ver en la trama o en la radiografía de color blanco. Esa es la explicación de lo que viene a ser el CIA, ¿no? Entonces, resumiendo lo que viene a ser los hallazgos radiológicos de la comunicación interauricular, en primer lugar, va a haber una prominencia de las arterias pulmonares, lo cual va a llevar a un aumento del flujo pulmonar. En segundo lugar, va a haber una prominencia, ay, perdón, les puse por dos. En segundo lugar, les quería decir que había una cardiomegalia, predominantemente del lado derecho. Y en tercer lugar, justamente debido a la cardiomegalia, va a haber lo que es un crecimiento de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿ok? Toda la zona de acá se va a ver aumentada de tamaño. Pasamos a la segunda patología con respecto a las acianómicas, que viene a ser el CIP o la comunicación interventricular. Ya les expliqué más o menos en lo que consiste. Es igual que la comunicación interauricular, pero el defecto aquí va a ser en el tabique interventricular. ¿Ok? Y de igual forma, estos cuatro que ven acá van a ser las ubicaciones en el cual se van a encontrar estos defectos del tabique interventricular. En primer lugar, y el más frecuente, viene a ser lo que es el tipo membranoso. Casi en un 80% vamos a encontrar lo que es este defecto a nivel membranoso, ¿no? Que es cerca a lo que viene a ser la válvula aórtica, que es acá. Esta zona de acá. Por otro lado, también lo que tenemos es de tipo trabecular.
que se va a encontrar en el septo muscular y pueden ser múltiples. A este tipo también se le conoce como queso suizo. ¿Por qué? Porque generalmente no se va a encontrar un único defecto del tabique, sino van a encontrar múltiples defectos que van a dar la silueta de un queso suizo, ¿no? Como muchos huequitos por ahí. En tercer lugar, y estos dos últimos ya son menos frecuentes, pero igual hay que mencionarlos, viene a ser lo que es el infundibular o subpulmonar y también del septo de entrada. En el caso del primero, se va a encontrar justamente debajo de esta zona de acá. Se va a encontrar en el tracto de la salida del ventrículo derecho por parte, también por debajo de lo que viene a ser la válvula pulmonar, ¿no? Justamente la entradita de acá. Y por último tenemos el septo de entrada que se va a ir por detrás de la valva septal de la válvula tricúspide. Acá no se puede ver, se va a encontrar por detrás, en la parte de acá. Esos de ahí son más que nada ubicaciones, ¿no? Para que ustedes lo recuerden cuando les hablen de lo que viene a ser la comunicación interventricular. Entonces, para explicarles más o menos lo que viene a ser la clínica y lo que viene a ser los hallazgos radiográficos, de lo que viene a ser el SIP, tenemos lo que es nuestro corazoncito. Acá, eso está normal. Y los problemas van a venir aquí. ¿Sí? Imaginemos, ¿no? Es una imagen didáctica nomás, no es así claramente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acuérdense que todo está unido, ¿no? Acá. Está unido por lo que viene a ser la arteria pulmonar. Ay, lo siento. Ya sí. Ya imaginemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Justamente a la altura de los ventrículos es que va a haber un flujo constante de sangre, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Entonces, poco a poco lo que van a hacer es va a haber un incremento del flujo sanguíneo, tanto a nivel del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. ¿Esto qué va a hacer? Que esta sangre, como obviamente va a haber una cantidad limitada que se va a ir por lo que viene a ser la aorta, la otra cantidad de sangre que no logra ser expulsada se va a regresar, porque el sistema es muy inteligente y como no tampoco lo quiere, lo va a regresar. ¿Y a dónde lo va a regresar? A la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda, como también es muy inteligente y no puede acomodarse a tener tanta sangre ahí, la va a mandar por la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, como tampoco la puede tener tanto tiempo, porque tiene una capacidad limitada, va a llenar lo que es el ventrículo derecho. Este ventrículo derecho que ya ha estado, digamos, con bastante sangre de ese tabique, de ese defecto en el tabique interventricular, va a empezar a mandar la sangre hacia, eso ya es en etapas muy tardías, etapas más crónicas, a lo que viene a ser la aurícula derecha. Entonces, ¿qué quiero que entiendan con esto? Que en un SIP, el lado derecho ya no solamente es el que va a estar afectado, sino que en este caso va a estar afectado lo que es la aurícula izquierda, va a estar afectado lo que es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y en casos ya crónicos va a estar afectado la aurícula derecha. Esto, si es que está afectado ya casi tres cuartas partes del corazón, nos va a dar lo que es una cardiomegalia. Y en base a esto, a esta imagen del corazón, es que van a ustedes sacar lo que viene a ser los hallazgos radiológicos. Entonces, ¿qué vamos a tener en lo que viene a ser hallazgos radiológicos? En un SIP van a encontrar lo que es un aumento de la silueta cardíaca. ¿Por qué? Porque hablamos que afectaba a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho y en casos excepcionales a la aurícula derecha. Primer hallazgo radiológico. Segundo, que también afectaba justamente en ese circuito lo que era la arteria pulmonar. Por lo tanto, que va a haber un aumento de la vasculatura pulmonar. Si aumenta la vasculatura pulmonar, ¿cómo lo van a ver reflejado en una radiografía? Con edema pulmonar. Y en algunos casos, cuando ya es muy grave, cuando ya es algo más crónico, puede haber lo que es un derrame pleural. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven de un SIP?
un SIP te va a dar sí o sí lo que es una cardiomegalia. ¿Okay? Va a dar una cardiomegalia, el corazón enorme va a estar. ¿Por qué? Porque justamente está afectado 3 de las 4 cavidades del corazón. ¿Okay? Entonces, estas son las 4 o los 4 hallazgos radiológicos que ustedes pueden describir en lo que viene a ser un SIP. Me olvidaba comentarles. Cuando vemos lo que es un SIP, tenemos que pensar en 4 asociaciones principales. ¿Ok? Siempre que ustedes vean una alteración, tienen que empezar a pensar qué patologías están relacionadas con lo que viene a ser esta malformación. En primer lugar, tenemos lo que es la tetralogía de Fallot, que ahorita lo vamos a ver. Esa es la primera. La segunda causa puede ser un truncus arterioso, ¿ok? También a nivel de las arterias. En tercer lugar, podemos tener lo que es una coartación aórtica. Y en cuarto lugar, podemos tener lo que es una estenosis pulmonar. ¿Okay? Cuando ustedes vean un SIP, en las 4 alteraciones o 4 patologías que deben ustedes pensar de primera son estas 4 de acá, que es lo más probable que esté, digamos, asociado a lo que es un SIP. Ahora sí, por ejemplo, lo que vamos a ver acá es un SIP, se ve lo que es la prominencia de los ilios, lo que viene a ser la prominencia de los ilios, por el aumento justamente de lo que viene a ser la vasculatura pulmonar. También vemos lo que es la dilatación de la aorta, justamente por lo que les mencioné, que había un acúmulo de sangre, un acúmulo de contenido en el lado izquierdo. Ustedes van a ver lo que es este signo de acá, ¿no? Que por acá es donde pasa el callado de la aorta, ¿no? La aorta ascendente, el callado de la aorta, y esto se va a ver mucho más predominante. Van a ver también lo que es una dilatación del cono de la arteria pulmonar, que lo van a ver aquí, de la arteria pulmonar, que van a ver esa curvatura excesiva que no debería verse en una radiografía normal, ¿no? Que es asociado a lo que es un SIP. Y por otro lado, también tenemos este signo que ven acá, ¿ok? Que lo van a denominar como un contorno donde se van a ver 2 sombras. Es un contorno que lo van a denominar como el doble contorno cardíaco porque van a ver la dilatación de ambas aurículas. Lo normal es que se vea sutilmente una aurícula, pero como en el SIP, en estadios más avanzados, como les dije, ya compromete ambas aurículas, van a ver lo que es el doble contorno cardíaco, que es un signo característico del SIP. ¿Ok? Y por último, acá lo que vemos es una imagen en resonancia. Esta es una imagen en resonancia magnética donde vamos a poder ver lo que es un SIP, pero de queso suizo. ¿Okay? A simple vista no se va a poder delimitar lo que viene a ser los diferentes tabiques, porque en verdad son bien delgaditos esos tabiques que van a diferenciar unos de otros, pero justamente cuando le hacen un poco más de zoom, van a poder ver que no es una estructura única, sino que son varios huequitos o varios defectos que se van a encontrar en una misma zona. Bien, y eso es con respecto al SIP. Ya hemos visto el SIA, hemos visto el SIP y por último pasamos a lo que es el DAP, que es el ductus arterioso o arterial persistente. Este DAP es una persistencia del conducto arterioso fetal. Lo normal es que desaparezca conforme, digamos, cuando ya el bebé nace, lo normal es que este conducto desaparezca, ¿me entiende? Y este conducto es lo que va a unir lo que viene a ser el callado aórtico y la arteria pulmonar. Es acá, el callado aórtico con la arteria pulmonar, que es no normal hasta cierta etapa y que desaparezca. Pero cuando esto no desaparece es que ocurre el DAP, ¿okay? La persistencia. Ahora,
esa persistencia del conducto va a clasificarse según la forma que va a tener lo que es esa unión, ¿no? Lo que es ese conducto. Y eso se los puse en un cuadrito rojo porque eso sí han preguntado. En sí van a ser 5 tipos de DAP. Uno que va a ser el cónico, su nombre lo dice, es como un conito que va a ser más angosto a nivel distal y va a ser mucho más ancho a nivel proximal del callado de la aorta. En segundo lugar tenemos lo que es de tipo ventana, que va a ser una comunicación grande, va a ser casi como una comunicación cuadrada, pero va a estar aún pegado a lo que viene a ser la arteria pulmonar. En tercer lugar tenemos el tubular, que es recto, pero si se dan cuenta, a diferencia del de la ventana, tiene como que su espacio, ¿no? Que se diferencia o se toma una distancia entre lo que viene a ser la arteria pulmonar y lo que viene a ser el callado de la aorta. En cuarto lugar tenemos el complejo o el tipo aneurismático, que viene a ser como una pelotita, ¿no? Que es estrecho en los extremos y en el centro pues presenta lo que es como una bolita. Y el último que viene a ser el elongado, que ya es como que va más allá de la pared. Si se dan cuenta, todos están justamente al inicio de la pared de la arteria pulmonar. En cambio, el último, la terminación o la desembocadura de lo que viene a ser ese conducto va más allá. Por eso se denomina elongado. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a haber lo que es una dilatación tanto de la arteria pulmonar como de la aurícula izquierda, como del ventrículo izquierdo, también como de la aorta ascendente. Entonces se va a ver como que afectado esas 4 zonas en un DAP. ¿Ok? Entonces lo que me importa acá que se aprendan o recuerden son estas 5 clasificaciones con respecto al DAP. Y bien, por ejemplo, acá tenemos lo que viene a ser una radiografía de tórax, que se va a ver lo que es un desplazamiento justamente a nivel central, se va a ver lo que es una dilatación de la aurícula izquierda, miren la zona de acá, justamente la zona hemiizquierda se va a ver mucho más dilatada que la zona derecha. Con esto, la radiografía nos puede ayudar, sí, pero acuérdense que existen otros métodos, como viene a ser la resonancia o tal vez lo que es la tomografía, donde sí se puede ver esta unión, miren, de la arteria pulmonar con el callado de la aorta, ¿no? El callado y la aorta descendente, y acá ven lo que es el ductus arterioso persistente. Y también como algunas veces lo pueden ver ante una resonancia donde pueden determinar justamente ese flujo, ¿no? Ese pasaje de sangre que aún queda en esa zona que lo usual es que no tenga que verse. Bien, entonces con este último que es el DAP, hemos terminado lo que viene a ser las cardiopatías cianóticas y pasamos a los que vienen a ser las cardiopatías cianóticas. Acuérdense que lo que hemos hablado son todas con un flujo pulmonar aumentado. Ya les explico por qué. Ahora, cuando hablamos de las cardiopatías cianóticas, que tienen un shunt de derecha a izquierda, vamos a hablar específicamente de dos. Unas que van a tener lo que es un flujo pulmonar aumentado, donde vamos a hablar de la transposición de grandes vasos, y otras que tienen el flujo pulmonar normal o disminuido, que vamos a hablar únicamente de la tetralogía de Fallot, que en sí es la que más pregunta y por la que vamos a iniciar. Entonces, acuérdense que las de cortocircuito de derecha a izquierda, esas sí van a presentar lo que es una cianosis. Va a haber también en este caso va a haber lo que es una disminución del volumen pulmonar y la silota cardíaca la van a ver normal o aumentada. Entonces, ¿qué viene a ser la tetralogía de Fallot? La tetralogía de Fallot es una condición genética congénita bastante frecuente, si bien no es la más común de todas, que clásicamente se va a caracterizar, como su nombre lo dice, por 4 tetralogía, por 4 características importantes. La primera, que viene a ser una estenosis pulmonar infundibular,
La segunda, que es una hipertrofia ventricular derecha, acá el músculo cardíaco de la zona derecha, específicamente del ventrículo derecho, se va a ver hipertrofiado, va a verse mucho más grande. En tercer lugar, va a haber un defecto del septo interventricular en la zona de acá. Por eso se acuerdan que yo les dije que en una comunicación interventricular, uno de los 4 que tienen que pensar que está asociado a un SIP es la tetralogía de Fallot, porque va a presentar lo que es un defecto del septo interventricular en la zona de acá. Y por último va a presentar lo que es el cabalgamiento de la aorta sobre el septo interventricular. Entonces, estas 4 también se las puse en cuadraditos rojos porque también lo preguntan bastante frecuente. Entonces, acuérdense muy bien lo que son las características. Principalmente afecta a lo que es el lado derecho, específicamente al ventrículo derecho, la zona de la hipertrofia de lo que es el contorno o el músculo cardíaco, y también lo que es el defecto del septo interventricular. Entonces, ¿qué hallazgos radiológicos están asociados a la tetralogía de Fallot? En primer lugar, va a haber un signo muy particular en el cual van a denominar la tetralogía de Fallot, y es en el corazón en forma de bota. O también en algunas literaturas lo llaman zapato sueco. Zapato sueco. ¿Ok? Ese es el primer hallazgo que les pueden preguntar, y hasta es el más común, que lo preguntan hasta ahorita en mi año, que ponen todo un caso clínico gigante y ponen a la radiografía, aparece la imagen en zapatos suecos, ¿qué patología es? Tetralogía de Fallot, así de frente. Otro hallazgo radiográfico que ustedes pueden encontrar, una hipertrofia del ventrículo derecho, como ya lo vimos, y esa hipertrofia del ventrículo derecho puede estar acompañada de lo que es un levantamiento del ápex, la puntita está para arriba y no, digamos, derecha y un poquito más alargada. Y por último tenemos la concavidad de la arteria pulmonar en la zona de acá. ¿Ok? Entonces, como les dije, esta otra vez se los puse en rojo porque es una fija. Les pueden preguntar qué signo radiográfico o qué patología está asociada al signo radiográfico de zapato sueco, tetralogía de Fallot. Otra clave importante, el ápex cardíaco está más para arriba que digamos para abajo y un poquito más alargado. Otra cosa importante es la hipertrofia del ventrículo derecho. Por eso es que van a ver en el lado derecho una zona mucho más grande, ¿no? En la zona de acá. Y por otro lado también lo que les dije de la parte de la arteria pulmonar. De igual forma, mencionarles de nuevo lo que es la desviación de la punta, lo que va a dar la silueta de lo que es la bota o el zapato sueco. Va a haber lo que es una vascularización disminuida, tal vez en los pulmones van a ver un poquito no tan notorio como en las otras imágenes. Y lo que van a ver es una concavidad de la arteria pulmonar, ¿no? Esa curvita que ven acá. Y por otro lado tenemos, y ya por último, lo que son la transposición de grandes vasos. Su nombre lo dice, transposición. Hay una inversión de la ubicación normal de estos grandes vasos. ¿Qué grandes vasos? La aorta y la arteria pulmonar. Lo normal, y ustedes lo saben ya por anatomía, es que del ventrículo derecho salga lo que es la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo salga lo que es la aorta. ¿Qué pasa en una transposición de grandes vasos? Esto se invierte. Entonces, quiere decir que del ventrículo derecho sale lo que es la aorta y del ventrículo izquierdo sale lo que es la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una inversión de estos conductos? Obviamente, la función de cada uno de estos se va a ver alterada. Por lo tanto, va a haber lo que es un aumento de la vasculatura pulmonar. ¿Ok? Esa transposición de grandes vasos a veces, y me han preguntado cómo diferenciarlos, por ejemplo, de un derrame pericárdico u otros que también simulan lo que es una cardiomegalia. La transposición de grandes vasos está asociada a recién nacidos. Generalmente se da por
un descubrimiento en las 24 horas de este recién nacido, porque justamente lo van a ver morado, lo van a ver cianótico, porque el intercambio correcto digamos, de sangre oxigenada, de desoxigenada, se va a ver alterado. Por lo tanto, la sangre que llega a su cuerpo va a ser sangre desoxigenada, y eso va a hacer que veamos al bebito cianótico completamente. Y por eso es que se le manda a hacer un descarte de lo que es transposición de grandes vasos. Entonces, como les dije, acá lo que se va a ver afectado es tanto la aorta como la arteria pulmonar. Y acá, al igual que la radiología de Fallot tenía asociado al signo radiográfico de la bota o el zapato sueco, acá también va a haber un signo en particular que es el huevo en la cuerda. ¿Ok? La cuerda sería porque el mediastino está, digamos, disminuido, y lo que es el huevo como tal sería la cardiomegalia que genera esta transposición de grandes vasos. Entonces, esta también, el huevo en la cuerda, también es otra fija, que está asociado, acuérdense, a lo que es la transposición de grandes vasos. Y con eso culminamos lo que viene a ser las cardiopatías congénitas. Ya saben, cianóticas, ven el flujo pulmonar y según eso lo dividen. Y ahora pasamos a las últimas 3 o 4 láminas, si no me equivoco, que vienen a ser las malformaciones vasculares, que son mucho más sencillas, la verdad, se sacan casi todas por descarte. Entonces, dentro de lo que viene a ser las anormalidades del arco aórtico, tenemos en primer lugar el doble arco aórtico. Su nombre lo dice, es que la arteria aorta, tanto la parte de la arteria ascendente, el callado y la descendente, se van a ver divididas en dos. Y esas dos van a rodear lo que es el esófago y la tráquea. Entonces, es lo único. Doble arco aórtico, van a haber dos arcos aórticos que van a rodear lo que son estas dos estructuras, tanto el esófago como la tráquea. Por otro lado, tenemos lo que es la coartación de la aorta. Cuando hablemos de coartación, es cuando en una zona, específicamente en la zona de la aorta descendente, va a haber lo que es como una disminución de la cantidad o del tamaño por donde va a fluir la sangre. ¿Qué quiere decir? Que la aorta se va a hacer mucho más delgada. El canal o el pasaje va a ser mucho más delgado y va a ocurrir lo que es una coartación de la aorta, que es una disminución de la luz a nivel de la aorta descendente. Esto ocurre a nivel de la aorta descendente. ¿Ok? Esta coartación de la aorta, al igual que el SIP, que les expliqué que estaba asociado a 4 patologías, también va a estar asociado a tres patologías. La primera, y que es la más frecuente, que está en un 70%, es la de la válvula aórtica bicuspide, que es un 75% que está asociado a lo que es coartación de la aorta. En segundo lugar, tenemos lo que son los aneurismas cerebrales. Y en tercer lugar, que ya es como que el más raro, así, el último, viene a ser lo que es el síndrome de Turner. ¿Ok? Eso también es pregunta fija. No se los han puesto en su teoría, si no me equivoco, pero sí lo han preguntado. Entonces, también les pueden preguntar qué patologías están asociadas a lo que viene a ser la coartación de la aorta. Acuérdense, la válvula aórtica bicuspidia, los aneurismas cerebrales y lo que viene a ser el síndrome de Turner. Entonces, miren acá, esto es ya en una imagen donde van a ver lo que es la tráquea, lo que es el esófago, y al costado, rodeándolo, ven lo que son los arcos aórticos, rodeando esas dos estructuras. Igual acá, por ejemplo, en una toma lateral, ustedes van a ver lo que viene a ser la coartación de la aorta en su zona descendente. Van a ver que como que se chupa un poquito más. Y ya en el penúltimo, con respecto a las anormalidades de la arteria pulmonar, tenemos en primer lugar lo que es la agenesia o agénesis de lo que es la pulmonar. Esta va a tener tres características. Lo que es la ausencia unilateral de la arteria pulmonar. No puede ser bilateral porque si fuera bi, moriríamos.
obviamente no es el caso. Entonces, es una ausencia unilateral de lo que viene a ser la arteria pulmonar. Vemos lo que es un parénquima pulmonar disminuido en esta zona de acá, porque claramente ni siquiera se ve lo que es el espacio pulmonar. Van a ver lo que es una sombra blanca, lo que es una sombra radio opaca. Entonces, por eso es que va a haber lo que es un parénquima pulmonar disminuido. Y por otro lado, hay una hiperinflación y herniación compensatoria contralateral. Es como si este lado del pulmón no funcionara. Imagínense. Y todo el trabajo que tiene que hacer los pulmones solamente se ocupa el lado izquierdo. Entonces va a haber una hiperinflación tratando de compensar como que el trabajo que deberían hacer. Por lo tanto, van a ver que los espacios intercostales se van a ver mucho más aumentados también de tamaño. Justamente por esta hiperinflación y herniación contralateral. Y ya por último, creo que sí, este es ya la última malformación, que viene a ser el retorno venoso anómalo parcial, o también denominado síndrome de la cintarra. Esta va a ser una anomalía congénita de lo que viene a ser el desarrollo pulmonar. Y al igual que la tetralogía de Fallot tenía sus botas o el zapato sueco, este síndrome de la cintarra o retorno venoso anómalo parcial va a tener lo que es el signo de la espada torcida árabe, ¿no? Que va a estar esta silueta de acá. ¿Sí? Esa silueta de acá. Entonces, ¿por qué es que se da esa silueta del signo de la espada torcida árabe? Justamente eso que ven ahí es la representación de un conjunto de lo que vienen a ser las venas pulmonares que van a drenar hacia algún lóbulo pulmonar, ya sea del lado derecho en este caso. Entonces, únicamente ese signo de la espada torcida árabe es el conjunto de venas pulmonares que drena de algún o de todos los lóbulos pulmonares del lado derecho. Otra cosa importante de acá, no, me parece que más que nada les pueden preguntar, como les digo, con respecto a los signos radiográficos, que es lo más usual que les pueden preguntar. En sí, esto es bastante infrecuente, o sea, esta patología que ven acá es bastante infrecuente y tiene múltiples factores, ¿no? Para que se pueda dar. Entonces, esta viene a ser lo que es la última malformación con respecto a las anormalidades. Acuérdense muy bien, más que nada les pueden preguntar de la tetralogía de Fallot, que en sí de esta clase es uno de los temas más importantes. Estos de acá, los hallazgos radiográficos que les pongo acá, tanto el corazón en bota, la hipertrofia del ventrículo derecho, el levantamiento del ápex, concavidad de la arteria pulmonar, son características muy precisas para lo que viene a ser la tetralogía de Fallot. Y estos de acá sí es muy clave que también se lo aprendan para que puedan diferenciar lo que es una tetralogía de Fallot de otras patologías en sí. Ok, entonces, ¿tienen alguna duda, chicos, con respecto a lo que hemos visto en la clase de hoy? Si no, para pasarles su pasito. ¿No tienen ninguna duda, chicos? Ya. Entonces, si es que no tienen ninguna duda, vamos a pasar ahorita a